Buenos días, este día vamos a hablar acerca de la nutrición y enfermedades de órganos anexos al tracto gastrointestinal. Los objetivos que se van a cubrir en esta clase: conocer que los trastornos digestivos representan uno de los problemas más frecuentes de la atención sanitaria, conocer que los hábitos dietéticos y ciertos tipos de alimento desempeñan un papel importante en el inicio, el tratamiento y la prevención de muchos trastornos de órganos tan importantes como lo son la vesícula biliar, hígado y páncreas. Reconocer que el tratamiento nutricional es crítico en la prevención y en el manejo de enfermedades y otros órganos, que en ocasiones se debe a enfermedades de órganos y anexos del tracto gastrointestinal. El hígado, acá vamos a dar una pequeña introducción de lo que son las enfermedades de órganos anexos al tracto gastrointestinal. Y el hígado es un órgano fundamental para el funcionamiento del cuerpo humano. Se encarga de procesar los nutrientes que obtenemos de los alimentos, transformándolos en energía o almacenándolos cuando es necesario. Además, cumple un papel clave en la eliminación de sustancias tóxicas y en la producción de compuestos importantes como lo que intervienen en la digestión. Por eso se considera uno de los órganos más importantes del organismo. La estructura del hígado es una glándula de mayor tamaño del cuerpo y pesa aproximadamente 1.5 kilogramos. Está dividido en lóbulos, lo que facilita su organización interna. Una característica muy importante es que recibe sangre de dos fuentes: la arteria hepática, que aporta sangre con oxígeno, y la vena porta, que transporta nutrientes desde el sistema digestivo. Además, el hígado produce la bilis, una sustancia que ayuda a descomponer las grasas durante la digestión, y esa bilis se almacena en la vesícula biliar y luego se libera hacia el intestino a través de los conductos biliares cuando es necesario. ¿Tiene funciones? Claro que sí. Las funciones que tiene el hígado cumplen múltiples funciones esenciales en el metabolismo. Transforma los macronutrientes como carbohidratos, proteínas, grasas en forma que el cuerpo puede utilizar. También almacena vitaminas liposolubles y minerales que son importantes. Y otra función clave es el transporte de sustancias como vitamina A, minerales, hierro, el zinc y el cobre. Además, el hígado participa en la desintoxicación, convirtiendo sustancias tóxicas como el amoníaco en otras menos dañinas como la urea, que luego se eliminan fácilmente. Y es importante destacar su capacidad de autorregeneración, ya que puede recuperar parte de su tejido sin sufrir algún daño. Las hepatopatías son enfermedades que afectan al hígado y pueden tener diferentes causas. Entre ellas se encuentra la hepatitis, que puede ser aguda, fulminante o crónica, y generalmente está relacionada con infecciones virales. También está la cirrosis, que consiste en un daño progresivo de tejido hepático que afecta su funcionamiento. Otras condiciones es la enfermedad del hígado graso, que puede ser causada por el consumo de alcohol o por factores metabólicos. Además existen hepatopatías colestásicas que afectan el flujo de la bilis, y en conjunto todas estas enfermedades pueden alterar gravemente las funciones del hígado si no se diagnostica y se trata a tiempo. Ahora vamos a hablar sobre la valoración analítica. Acá vamos a mencionar las pruebas o los estudios de laboratorio que se utilizan para evaluar la función hepática. La bilirrubina, el urobilinógeno y la fosfatasa alcalina ayudan a identificar problemas en el procesamiento de desechos y en las vías biliares. Las enzimas, el aspartato aminotransferasa, la alaninotransferasa, la galma-glutamil transferasa, son indicadores de daño hepático, ya que aumentan cuando las células del hígado están afectadas. También se evalúa los tiempos de coagulación y proteínas como globulinas, ferritina e inmunoglobulina,
que reflejan la capacidad del hígado para sintetizar proteínas y detectar inflamación. Finalmente, otras pruebas como la 5-NT nucleotidasa, y la LAP, la leucina aminopeptidasa, y la deshidrogenasa láctica aportan información complementaria sobre el estado del hígado. Tenemos las manifestaciones clínicas que puede presentar un paciente con una cirrosis. Todo paciente que tenga una cirrosis puede presentar manifestaciones tanto externas como internas. Entre las externas destacan la ictericia, el enrojecimiento de las palmas y la ginecomastia y la pérdida de masa muscular. También puede haber una acumulación de líquido como el edema, y en las internas se incluyen complicaciones como la hipertensión portal, varices esofágica, encefalopatía hepática que afecta el sistema nervioso, y estos signos van a reflejar un deterioro progresivo del hígado y sus funciones. Tenemos la citis y el tratamiento nutricional. La citis, ya como todos sabemos, es la acumulación de líquido en el abdomen y su manejo nutricional es clave. La principal medida es reducir el consumo de sodio. Mucho ojo con esto, aproximadamente 2 gramos al día para evitar la retención de líquido. Esta restricción debe ser equilibrada, ya que un consumo muy bajo puede afectar la alimentación. También es importante asegurar un buen aporte de calorías y proteínas, y el objetivo es controlar la citis sin empeorar el estado nutricional del paciente. Ahora vamos a hablar sobre la osteopenia y tratamiento nutricional. La osteopenia, el tratamiento nutricional, en este caso se enfoca en prevenir la pérdida de masa ósea. Para esto es muy importante mantener una alimentación equilibrada y asegurar una ingesta adecuada de proteínas que ayudan a conservar la masa muscular. También se recomienda un consumo suficiente, mucho ojo con este dato, del calcio entre 1000 a 1300 miligramos al día, dependiendo de la edad del paciente, y de vitamina D, ya sea a través de alimentos o suplementos. Además, se aconseja evitar el consumo de alcohol y controlar la esteatorrea, que son las grasas que se presentan en las heces, ya que puede afectar la absorción de nutrientes. Todo esto va a buscar a reducir la pérdida de minerales y mantener la salud ósea del paciente. Acá tenemos causas que pueden llevarnos a una desnutrición en un paciente con hepatopatía, y puede tener múltiples causas. Por un lado, puede haber una ingesta inadecuada debido a anorexias, náuseas o vómitos. También es común la sensación de saciedad precoz o cambios en el gusto, lo que disminuye el consumo de alimentos. Y por otro lado, pueden presentarse problemas de digestión o absorción de nutrientes, así como restricciones en la dieta. Además, también el metabolismo se ve alterado, lo que contribuye aún más el desarrollo de la desnutrición en el paciente. Acá tenemos lo que son consecuencias prácticamente de la desnutrición. En cuanto a estas consecuencias de la desnutrición, afectan varias funciones del organismo. Es frecuente la esteatorrea, que es o que indica la mala absorción de las grasas. También se altera el transporte de nutrientes y la función de los micronutrientes. Algunos medicamentos pueden empeorar la absorción, y además se produce un aumento del gasto energético, lo que agrava el estado nutricional del paciente. En conjunto, todos estos factores van a dificultar la recuperación y afecta la calidad de vida de los pacientes. Ahora vamos a hablar acerca de la desnutrición
valoración y hallazgos clínicos. En esta diapositiva vamos a identificar la desnutrición primero en la valoración nutricional. Se evalúa el peso y las medidas corporales de forma continua. La ingesta de alimentos y una valoración clínica general. También se realiza análisis para detectar deficiencias de vitaminas y minerales como hierro, magnesio, y en cuanto a los hallazgos clínicos, mucho ojo, podemos encontrar alteraciones en la función hepática, ictericias, acumulación de líquidos como ascitis, edema y en casos más graves, encefalopatías hepáticas, y además es frecuente la deficiencia de nutrientes y es un gran problema en el manejo de la glucosa como una hipoglicemia. Luego tenemos lo que son el tratamiento médico y nutricional. Desde el punto de vista médico, se utiliza diuréticos para el exceso de líquidos y fármacos como lactulosa o rifampicina para la encefalopatía. También se controla el riesgo de hemorragias y la hipertensión portal y los niveles de glucosa. El tratamiento nutricional, esto me interesa mucho, se busca aumentar la ingesta calórica con comidas pequeñas y frecuentes que se recomienda entre 1 a 1.5 gramos de proteína por kilo al día. Además, se restringen el sodio, líquidos según el caso, y se controlan los carbohidratos y se añaden suplementos vitamínicos y minerales en casos necesarios si se recurre a una nutrición enteral en estos casos de estos pacientes. Tenemos las necesidades nutricionales, que esto es muy importante en nutrición. Acá es importante mencionar esto: la energía se recomienda entre el 25 al 35 calorías por kilo de peso corporal al día. Los lípidos deben de aportar aproximadamente el 30% de las calorías totales. Las proteínas tienen una ingesta promedio de 0.8 gramos por kilo al día, aunque pueden aumentar según el estado del paciente. Y en cuanto a los carbohidratos, su ajuste es más complejo y depende de cada caso clínico que se debe administrar en los pacientes con todas estas patologías. Ok, seguimos con la clase. Acá tenemos las necesidades nutritivas, ¿verdad?, de las vitaminas y de los minerales. En esta diapositiva se muestra las principales deficiencias de vitaminas y minerales de estos pacientes específicos. Se observa qué factores como el alcoholismo, la mala alimentación o problemas de absorción favorecen estas deficiencias. Cada vitamina o mineral tiene manifestaciones específicas. Un ejemplo: la falta de vitamina A puede causar problemas visuales, las del complejo B afectan el sistema nervioso y la deficiencia de hierro puede producir anemia. En general, todo este cuadro es muy importante que se lo vayan a aprender, porque estas alteraciones van a impactar el sistema inmune, neurológico, hematológico, por lo que es clave detectarlas y suplementarlas en estos pacientes. Acá tenemos otras patologías, ¿verdad?, que son complicaciones frecuentes en este caso, la primera, lo que es la hipertensión portal. Si el paciente no puede alimentarse por vía oral por varios días, se le indica lo que es una nutrición parenteral. En la citis se limita el consumo de sodio, ya lo habíamos visto en una diapo anterior, y se utiliza diuréticos. Para los pacientes que presenten una hiponatremia, se restringe la ingesta de líquidos según la gravedad, y las encefalopatías hepáticas es importante evitar restricciones innecesarias de proteína, ya que pueden empeorar a un paciente y llevarlo a una desnutrición. Este cuadro también es importante, apréndanselo porque es muy importante todo lo que está acá también. Acá estamos viendo en esta diapositiva esta tabla
tenemos prácticamente resumen de los requerimientos nutricionales en pacientes con trasplante hepático. Antes del trasplante se busca mejorar el estado nutricional con mayor aporte de calorías y proteína. También está después del trasplante, los requerimientos siguen siendo prácticamente altos debido al estrés metabólico. A largo plazo, la dieta se ajusta para mantenimiento con el control de grasas y carbohidratos. Además, se recomienda suplementar vitaminas y minerales y controlar sodio y líquido según las condiciones del paciente. Este cuadro es muy importante, chicos, que se lo aprendan, porque esto sí lo tenemos que saber, porque estos pacientes prácticamente necesitan todos estos requerimientos, estas necesidades generales de nutrientes que son importantes para cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar sobre la vesícula biliar. Se trata de un órgano pequeño con forma de saco que se encuentra debajo del hígado y tiene una función principal. Es almacenar la bilis producida por el hígado y concentrarla. Esta bilis es fundamental para la digestión, especialmente para la emulsificación y la absorción de las grasas en el intestino. La estructura prácticamente de la vesícula biliar está localizada, como habíamos mencionado, debajo de la superficie del lóbulo hepático derecho. Su función es concentrar, almacenar y excretar la bilis. Esta sustancia contiene componentes como colesterol, bilirrubina, sales biliares y además inmunoglobulinas. Durante la digestión, cuando los alimentos llegan al duodeno, se liberan hormonas intestinales como la colecistoquinina o la secretina, y estas hormonas estimulan la contracción de la vesícula biliar, permitiendo la liberación de bilis hacia el intestino, donde cumplen funciones digestivas muy importantes. Tenemos patologías que, entre ellas las más principales de la vesícula biliar, encontramos la colestasis, que consiste en una disminución o interrupción del flujo de la bilis. También está la colelitiasis, que se refiere a la formación de cálculos biliares. La colecistitis, que es la inflamación de la vesícula, generalmente causada por la obstrucción por cálculo. Y por último, la colangitis, que es una infección de las vías biliares y puede ser una complicación grave si no se trata a tiempo en los pacientes. Ahora vamos a hablar de cada una de ellas. En esta diapo hablaremos de la colestasis. Esta se define como una reducción importante o incluso ausencia en la secreción de la bilis a una interrupción de su flujo hacia el intestino delgado. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en pacientes que no reciben alimentación por vía oral o enteral durante un periodo prolongado, lo que disminuye el estímulo normal para la liberación de bilis. En cuanto al tratamiento nutricional, que es muy importante, la prevención para ello se busca estimular la motilidad de la vesícula biliar y la secreción de bilis mediante la alimentación enteral, aunque sea en pequeñas cantidades. Y esto nos ayuda a mantener el flujo biliar activo y evitar complicaciones en el paciente. Luego tenemos lo que es la colelitiasis, que hace referencia a la formación de cálculos biliares dentro de la vesícula. En muchos casos estos pueden ser asintomáticos, pero cuando los cálculos se desplazan hacia el conducto biliar pueden provocar una obstrucción, dolor intenso y un cólico biliar. Desde el punto de vista nutricional, no existe una dieta específica que prevenga completamente su aparición. Se ha observado que es más frecuente en personas con dietas pobres en fibras y ricas en grasa. Además, factores como el peso, el ayuno prolongado y la dieta, en aquellas dietas con muy hipocalóricas, aumenta el riesgo y por lo tanto se recomienda una alimentación equilibrada y evitar cambios bruscos en el peso corporal de los pacientes. Luego tenemos lo que es la colecistitis, que esta es la inflamación de la vesícula biliar generalmente causada por la obstrucción de los
conductos biliares debido a cálculos que pueden presentarse de forma aguda o crónica. Este proceso también interviene la acumulación de la bilirrubina, que tiene afinidad por ciertos tejidos. En cuanto al tratamiento nutricional, durante los episodios agudos se suelen suspender la alimentación por vía oral para permitir el reposo del órgano, y posteriormente se indica una dieta baja en grasa, aproximadamente entre 30 a 45 gramos al día a largo plazo, y se recomienda un régimen hipolipídico donde las grasas representan entre el 25 y el 30% total de calorías para evitar nuevas crisis en los pacientes. En esta diapositiva se muestra un ejemplo del régimen de alimentación con restricción de grasa, el cual es fundamental en pacientes con enfermedades de la vesícula biliar. Tenemos alimentos que son permitidos a estos pacientes y alimentos prohibidos. Se permiten alimentos bajos en grasas como leche descremada, yogur descremado, cereales sin grasa, panes integrales y preparaciones simples. También se incluye queso bajo en grasas y postres elaborados con leche descremada. Por otro lado, se debe limitar o se debe evitar alimentos ricos en grasa como leches enteras, frituras, productos de panadería con mantequilla, embutidos, quesos grasos y postres con alto contenido de crema o chocolate. En cuanto a los huevos y a las grasas, su consumo debe ser controlado y medido, y se recomienda utilizar pequeñas cantidades de aceite o grasa saludable, evitando el exceso. El objetivo principal de este tipo de dieta es disminuir la estimulación de la vesícula biliar y prevenir la aparición de síntomas en los pacientes. Ahora vamos a hablar de la colangitis, que es la inflamación de los conductos biliares, generalmente asociada a una infección. Puede ser una condición grave, ya que en algunos casos puede evolucionar a septicemia e incluso causar insuficiencia hepática. Desde el punto de vista del tratamiento, la colangitis aguda requiere manejo médico inmediato, que incluye la administración de líquidos y antibióticos de amplio espectro, y en algunos casos es necesario realizar el procedimiento como la colocación de una endoprótesis biliar o incluso una cirugía como la colecistectomía. En el aspecto nutricional, el enfoque dependerá del estado del paciente, pero generalmente se busca estabilizarlo primero y luego introducir una alimentación adecuada, controlando especialmente el contenido de las grasas. Acá tenemos otro órgano, en este caso el páncreas, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre las generalidades, que es una glándula alargada y aplanada que se encuentra en el abdomen, ubicada por detrás del estómago. El páncreas tiene funciones tanto exócrinas como endocrinas. Las funciones exócrinas se encargan de producir enzimas digestivas, mientras que las endocrinas regulan hormonas importantes como la insulina. Las secreciones pancreáticas durante la digestión se dividen en tres fases. La fase cefálica, que se activa por la vista al olor o el pensamiento de los alimentos; la fase gástrica, que ocurre cuando el estómago se distiende; y la fase intestinal, que se activa cuando el alimento llega al intestino delgado. Estas fases permiten una adecuada coordinación de la digestión de los alimentos. Ahora vamos a mencionar las causas de la pancreatitis. Vea, la pancreatitis más que todo es una inflamación del páncreas, un órgano muy importante en la digestión y el control de la glucosa. Sus principales causas incluyen el alcoholismo crónico, la litiasis biliar, que son las más frecuentes. También puede deberse a factores como enfermedades del sistema biliar, traumatismos, alteraciones metabólicas como la hipertrigliceridemia, hipercalcemia, así como algunos fármacos, infecciones virales, y también se puede deber a causas genéticas. Luego tenemos acá pruebas de función hepáticas,
que esto es bien importante saberlo. Para evaluar el páncreas se deben utilizar diferentes pruebas. Vea, la prueba de secretina, que mide la secreción de bicarbonato, evaluando la función exócrina. La tolerancia a la glucosa analiza la función endocrina y específicamente la respuesta de insulina. La grasa en heces permite detectar problemas en la digestión de lípidos, y la lactasa fecal es una prueba indirecta que es muy útil. Con valores bajos nos indica una insuficiencia pancreática, y esta prueba nos ayuda a confirmar el diagnóstico de un paciente que se le sospeche de una enfermedad pancreática. Tenemos acá lo que son también los signos o síntomas, ¿verdad?, que pueden presentarse en los pacientes. El diagnóstico prácticamente lo vamos a basar o se apoya en los criterios de Ranson y en pruebas de función pancreática. Estos criterios de Ranson ustedes los van a ver más que todo en medicina interna, que se enfoca bastante en estos casos, y no los vamos a tocar de lleno en nutrición, porque lo que nos interesa prácticamente es lo nutricional que vamos a ver en estos pacientes. Y estas pruebas de los criterios de Ranson son pruebas que nos ayudan para dar un funcionamiento pancreático. Los síntomas más comunes son aquellos pacientes que pueden presentar dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, las esteatorreas, y en casos graves pueden aparecer complicaciones como hipotensión, oliguria, disnea, y es por eso que un diagnóstico oportuno es clave para evitar las complicaciones en estos pacientes. Ahora, el tratamiento nutricional, la forma aguda, vea, la pancreatitis aguda, el tratamiento nutricional busca principalmente dar reposo al páncreas. Por eso, inicialmente se indica la supresión de los alimentos orales y enteral para evitar estimular la secreción pancreática. En su lugar se proporciona soportes con líquidos por vía endovenosa, lo cual es fundamental para mantener una hidratación y estabilidad del paciente. Y si el paciente no puede reiniciar la alimentación oral, después de 5 a 7 días se debe iniciar soporte nutricional especializado, generalmente por vía enteral. Cuando se reintroduce la alimentación, se recomienda una dieta de fácil digestión, baja en grasas, dividida en varias comidas al día, con un aporte adecuado de proteínas, suficiente energía para favorecer la recuperación. El tratamiento nutricional de la forma crónica, en pacientes con pancreatitis crónica, el manejo nutricional es más prolongado y se enfoca en evitar la desnutrición en estos pacientes y mejorar la digestión. Se sigue un régimen alimenticio similar al de la forma aguda, con alimentos de fácil digestión y bajos en grasa, y en algunos casos puede ser necesario el uso de alimentos por sonda, especialmente si el paciente no logra cubrir sus requerimientos por vía oral. Además, es fundamental el aporte de enzimas pancreáticas, ya que el páncreas pierde su capacidad de producir adecuadamente, lo que afecta la digestión, especialmente las grasas. Y también se recomienda la suplementación de vitaminas liposolubles y de vitamina B12 debido al problema de absorción en estos pacientes. La bibliografía de esta clase la van a encontrar en el capítulo 28 de la dietoterapia, tratamiento nutricional médico en los trastornos hepáticos, biliares y del páncreas exócrino, la página de la 579 hasta la 603. Nada más agradecerles y que tengan buen día.